Es de las nuevas actualizaciones para el martes de parche en enero, las mejoras en las Power Toys que están por llegar y Windows 10 tiene un bug recientemente descubierto que corrompe, ojo, tu disco duro. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información, de noticias referentes a Microsoft en torno a los diversos productos Windows 10, Edge, Chromium, actualizaciones disponibles y todos los demás productos. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos ya directamente al grano? Obviamente voy a arrancar con lo siguiente, que esto lo había publicado en el canal secundario, pero de igual manera lo destaco aquí. WhatsApp ha anunciado que aplazará hasta mayo la actualización de su política de privacidad tras la polémica desatada. Yo ya había opinado tal cual de esto. Obviamente esto lo publiqué en el canal secundario, como he dicho, después de las reacciones negativas de la comunidad de usuarios sobre esto, acerca de las políticas de privacidad. Pues mira, ahora lo ha aplazado hasta el 15 de mayo, así tal cual estarás viendo los tweets que ha publicado la cuenta oficial de WhatsApp. Todo esto por parte de la desinformación y todo esto por parte de que ya saben que muchas personas están migrando ahora a Telegram, pero también a Signal. Así es que solamente quiero destacar que, si lo sabías o no, esto se va a aplazar. Era el 8 de febrero, pero ahora se aplazará hasta el 15 de mayo. Y ahora sigue entrando las noticias que involucran a esta sección de Windows News. Déjame decirte que Windows 10 Retro Power Toys puede obtener una nueva interfaz de usuario moderna y nuevas funciones, porque ya lo sabemos, las Power Toys sin duda son una herramienta indispensable para la productividad en Windows 10. Sin duda, desde que se lanzó por primera vez en el 2019, se basa en el mismo enfoque con una herramienta como tal que fue publicada en el Windows 95, sin duda alta productividad para el sistema. Microsoft ahora está trabajando en una gran actualización para ofrecer algunas mejoras muy necesarias en la interfaz de usuario. En G-Hood, Microsoft ha publicado un nuevo concepto para las Power Toys con una experiencia mejorada de la primera ejecución. Actualmente, Power Toys se inicia silenciosamente en segundo plano y hace que los usuarios se pregunten si realmente está ahí o no. Pero Microsoft está trabajando con desarrolladores independientes para crear una nueva interfaz de usuario que muestre los módulos principales, las características obviamente de la aplicación cuando los Power Toys se inicien desde la bandeja del sistema. La nueva Power Toys podrá acceder a las utilidades tal cual como lo estás viendo ahí, de manera totalmente más rápida, más sencilla desde la bandeja del sistema de Windows 10. Se ve tal cual. De hecho, en la hoja de ruta publicada ya, Power Toys pronto tendrá un nuevo menú desplegable en la bandeja del sistema que permitirá a los usuarios rápidamente acceder a los módulos de configuración. Power Toys Rungs, que es la experiencia de búsqueda de Windows más rápida, el selector de color, también los botones de videoconferencia y sin duda, pues mira, ahí lo tendríamos. Se destaca que probablemente estas funciones llegarán a las Power Toys aproximadamente en mayo, en junio de este año. Luego después hay que destacar que en esta semana fue, ya lo sabemos, martes de parche a actualizaciones disponibles con la build 19042.746 que ya están disponibles los instaladores sin conexión en el catálogo. Obviamente lo voy a estar dejando, ya lo sabes, abajo ahí en la descripción. Meramente puras correcciones. Esto se publicó el 12 de enero. Los usuarios recibieron las actualizaciones de Windows 10. Obviamente, para los que no tienen pausadas las actualizaciones, como he dicho, enlaces de descarga abajo en descripción. Simplemente solución a problemas de seguridad con hardware externo, soluciones a problemas de seguridad con aplicaciones centrales como la virtualización y el propio kernel, la protección con una vulnerabilidad en la llamada a procedencia remota sobre la impresora, y bueno, ya tal cual ha solucionado problemas básicamente de seguridad, de controladores de juego, de teclado, de impresoras y cámaras externas. O sea, es meramente puras correcciones a problemas de seguridad. De hecho, estarás viendo las actualizaciones disponibles de Windows 10 en enero de 2021 con las compilaciones para el 1607, 1703, 1803, 1809, 1909 y para la versión 2004 y 20H2. Es toda la información que te tengo referente a este martes de parche. No hay más a destacar que ha recibido una nueva solución a problemas de pantallazos azules. Así es que mira, si tienes problemas de pantallazos azules, más te vale que puedas actualizar. Así lo han destacado en el documento de soporte y Microsoft ha confirmado que los problemas ya se han resuelto en su mayoría, eliminando también el bloqueo de la actualización
de 20H2 para las personas que aún no la tengan, pero es muy dudoso esto, así es que ahí lo obtendríamos. Y también en esta semana hablé acerca de Windows 10X y la filtración que realizó The Verge, pero también Windows Central, y quiero destacar que vi muchos comentarios ahí colocaban que por qué no dejé el enlace de lo que es el archivo ISO, que por qué no lo coloqué un enlace ahí de la filtración de Windows 10X, y meramente, ojo, es una filtración, en efecto ya se vio como tal esa build final, pero quiero destacar que no me di a entender muy bien, o no sé, pero quiero destacar que Microsoft les proporcionó a estas personas, a The Verge y también a Windows Central, obviamente una compilación para que ellos la probaran, la mostraran, y por eso es que se llama así, es una filtración del sistema, lo mostraron ante todos, no es de manera totalmente oficial para todos, no tenemos un archivo ISO todavía, así es que no especulen demasiado, sí es una filtración, así es que hay que advertirlo, eso es muy pero muy importante que veas todo el video a detalle, no te bases únicamente en el título y te bases únicamente en un minuto del video, siempre es muy importante ver hasta el final todo el video. Así es que quiero destacar que Windows 10 es parte del ambicioso proyecto del sistema operativo de Windows Core de Microsoft y que se proyecta para impulsar el hardware de la próxima generación. Y es que obviamente hay usuarios específicos a los cuales Microsoft ya les ha concedido el cierto permiso para poder probar. También hay que destacar que hablando de Windows 10X también ha llegado con una función de seguridad inteligente, lo que se le llama protección antirrobo, como sugiere así su nombre, la función que permite evitar que alguien tenga acceso al dispositivo que no lo pueda ejecutar correctamente. Restablecer la protección es un truco inteligente y dificulta el uso de una computadora portátil robada con la ayuda de una cuenta de Microsoft, y la protección antirrobo, la protección contra reinicio son útiles cuando se ha perdido lo que es la computadora, pues obviamente en caso de robo, así es que lo tendría Windows 10X, así es que hasta ahora Microsoft se ha mantenido callado sobre las características y la compatibilidad de hardware de Windows 10. Hemos visto como tal la filtración de Windows Central, pero mira, no se ha revelado más acerca de la compatibilidad, pero personas familiarizadas con el desarrollo dijeron que el sistema operativo debutará en dispositivos en la primavera y luego recibirá actualizaciones mensuales con mejoras de calidad. También vale la pena señalar que Windows 10X no se lanzaría para su descarga en dispositivos existentes y estaría precargado como una categoría de dispositivos. Esto dice Microsoft, pero yo estoy muy consciente que seguramente algún entusiasta obtendrá como tal el archivo ISO. Y luego después, ya para rematar este video, porque no hay demasiadas noticias, pero sí algo sorprendente, algo no tan favorable para el sistema, es que Windows 10 tiene un nuevo boot que puede corromper tu disco duro con tan solo ver un icono, y es que el investigador de seguridad Jonas L ha descubierto una vulnerabilidad en el sistema de archivos NTFS de Windows que permite corromper un disco con un simple comando de una sola línea, y ese comando puede esconder dentro de él un archivo de acceso directo como un archivo tipo zip o varios tipos de vectores, y este bug es tan extraño que puede explotar la vulnerabilidad incluso si nunca se abre lo que es el archivo. Solo basta con que el usuario mire la carpeta en la que se encuentra el acceso directo, algo un poco absurdo, pero mira, así lo destacan los propios investigadores. De hecho, en la cuenta oficial de Jonas L tal cual ha descrito todo esto, y de hecho se ha publicado también parte de lo que sería un Git, un mini video acerca de esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede ser activada por cualquier tipo de usuario, no es necesario tener privilegios de administrador, así lo advierten, ni credenciales especiales, ni tampoco permisos de escritura. Solo basta con abrir un archivo dentro de cualquier carpeta de sistema que tenga un nombre escrito especialmente con el comando mencionado. Tal cual, es como un fallo que se había presentado, me parece que en Windows 10 la versión 18.03 en una actualización de abril de 2018, parecido a ese error. De hecho, hay un comando en cuestión circulando que no debe ser probado en un sistema activo, solo en máquinas virtuales, a menos que quieras que tu disco se corrompa y probablemente te deje sin acceso. Este ya está circulando por varias plataformas, no lo voy a destacar aquí. Si por ejemplo se usa ese comando, que imaginemos que puede hacer por ejemplo con la ubicación del icono de un archivo de acceso directo, esto activará la vulnerabilidad incluso si el usuario no abre el archivo. Solo va a bastar, como he dicho, con que abra la carpeta donde está el propio archivo. El investigador no tiene claro el por qué acceder a este atributo corrompe el propio disco duro, porque la clave de registro de Windows que ayudaría a diagnosticar el problema, pues mira, no está funcionando correctamente, y Windows 10 genera errores en el registro de eventos que dicen que la tabla maestra de archivos, por la cual estarás viendo ahí, contiene un registro dañado.
y Jonas, este investigador, ha explicado que la vulnerabilidad puede ejecutarse de forma remota si es activada por cualquier tipo de servicio que permita abrir archivos, nombres específicos, ahí ciertas localizaciones, y que obviamente se puede insertar un código HTML en carpetas compartidas o dentro de los propios archivos zip, que claro que sí, contengan más archivos legítimos para confundir al usuario. Si es que Microsoft se dice estar investigando este problema, ya está siendo reportado, tal cual así es el posteo de Blade Computer, todos los enlaces de las fuentes oficiales para que obviamente me creas que no es totalmente inventado, sino es algo totalmente verídico, estará abajo, ya lo sabes, en la descripción. Y nada, ya finalmente yo me despido. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, siempre manteniéndote aquí informado. Nos vemos como siempre hasta en un futuro video. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.